realidad los tres últimos regímenes aduaneros que son de tránsito, así se llama. Y justamente empezamos con el régimen de tránsito. Luego va a seguir el régimen de transbordo y finalmente el de reembarque. Son tres los regímenes aduaneros de tránsito. Tránsito, transbordo y reembarque. Empecemos con el régimen de tránsito. Ante todo, estos regímenes me permiten tener operaciones logísticas, sobre todo cuando no hay facilidades de repente para movilizar la mercancía de un sitio a otro, o cuando tengo problemas con la mercancía y encuentro que no la voy a poder destinar. Para ese caso está el reembarque. Entonces también la aduana ha pensado para casos y circunstancias en que de repente encuentro que la mercancía que ha llegado acá no la voy a poder utilizar o destinar, en cuyo caso hago la devolución, por eso se llama el reembarque. Devuelvo la mercancía al lugar de donde vino. El transbordo puede ser la facilitación que me permite la aduana desde el punto de vista operativo logístico de pasar de un medio de transporte a otro. Esto es con destino al exterior. Sobre todo pues puede deberse a razones de que de repente el medio de transporte no llega a ese punto, o de repente el tamaño o la capacidad del medio de transporte para que llegue a ese otro lugar no es el adecuado y hay que pasarlo a un medio más pequeño o más adecuado para que llegue. Y tenemos el tránsito. Empecemos con el régimen de tránsito. El régimen de tránsito va a permitir que las mercancías que vienen del exterior y que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero o con destino al exterior, con suspensión del pago de tributos. Entonces, el tránsito puede ser tránsito interno o tránsito externo. Algo muy importante que tiene que tener presente en este régimen de tránsito es que el tránsito debe estar obligadamente declarado en el manifiesto de carga. En el manifiesto de carga debe estar señalado que se va a hacer la operación de tránsito, porque si esto no se señala, la aduana no va a proceder a aceptarlo y va a haber allí una infracción. Entonces es muy importante que el operador logístico, que él ya tiene que saber eso, tiene que estar señalado en el manifiesto de carga. Si usted va a realizar el tránsito, debe preocuparse pues que eso esté claramente señalado en el manifiesto de carga. ¿Qué cosa es un tránsito interno? Un tránsito interno es cuando yo movilizo la carga de un sitio, de una jurisdicción aduanera dentro del Perú a otra jurisdicción aduanera dentro del Perú. Por ejemplo, el caso de Iquitos, ¿correcto? Todos sabemos pues que la selva tiene muchas carencias de infraestructura, entre ellas la ausencia de carreteras. No tenemos una vía terrestre que comunica Iquitos con el resto del país. No tenemos vías férreas. Y lamentablemente la única manera de llegar ahí es por vía aérea. Y no tenemos pues en Iquitos un aeropuerto de carácter internacional que pueda permitir la llegada de aviones de cierta capacidad. Entonces ahí hay una limitación. Y ustedes saben pues que Iquitos se mueve bajo un convenio especial que se llama el PECO, el Acuerdo Perú-Colombia, que otorga beneficios arancelarios, tributarios, para mercancías que se mueven en esa región, en la región de Loreto, junto con la de San Martín y Ucayali. Y eso también beneficia a regiones que están en la zona amazónica de Colombia. Entonces, el intercambio comercial que realicen regiones amazónicas de Colombia con estas tres regiones amazónicas del Perú se acogen a beneficios tributarios, como por ejemplo la exoneración del IGB. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, esas limitaciones de infraestructurales, de equipamiento, de carreteras? Por ejemplo, que una empresa de Colombia, por ejemplo, venda a una empresa de Iquitos, ¿cómo hace para llegar? Y normalmente tiene que sacarlo por mar y venir, por ejemplo, o bien al Callao o bien en Paita. Bueno, ahora el puerto de Paita pues ya tiene cierto equipamiento, ya puede recibir barcos de hasta 5.000 contenedores, lo que antes no sucedía. Entonces ya hay ahí una grúa pórtico operando, equipos adecuados para bajar carga de barcos portacontenedores. Entonces, por ejemplo, viene la carga con destino a Iquitos, pero no puede llegar directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Un tránsito interno. ¿Correcto? Bajamos la carga en el puerto de Paita, allá en Piura,
y ahí hacemos nuestra declaración, ¿correcto?, de tránsito interno. Entonces, ahí no se van a pagar tributos. En Paita no se pagan tributos porque la destinación no es para Paita, la destinación es para Iquitos. Entonces, ahí se hace el traslado de la mercancía de Paita hacia Iquitos. Eso es lo que se llama un tránsito interno. También, por ejemplo, tenemos mercancía que puede llegar al Cusco. El Cusco es una intendencia aduanera, pero de repente traemos mercancía por vía marítima porque es más cómodo, permite volumen y, por ejemplo, puede ingresar la mercancía por Matarani, Arequipa, y de ahí trasladarla por carretera hacia el Cusco, cuyo destino final es allí. Ahora, indudablemente que cuando llega la mercancía a Iquitos, ahí hay que hacer una destinación aduanera. Ojo, esto de tránsito interno solamente sirvió para trasladar la mercancía de Paita a Iquitos, nada más. Conforme. Una vez que llega a Iquitos, allí hay que hacer otra declaración porque esa ya es la aduana de destino. Y obviamente allí hay que señalar qué es lo que se va a hacer con esa mercancía. Entonces hay que declarar destinándola al régimen correspondiente. Bien puede ser una importación para el consumo, o bien puede ser un personamiento activo, en fin, ya allí el importador usuario tiene que ver a qué régimen se va a acoger de acuerdo a sus necesidades y operaciones comerciales o industriales. Muy bien, en cuanto al tránsito externo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la mercancía va a ser trasladada de nuestro país a otro país, ¿correcto? Por razones operativas logísticas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, como ustedes saben, es un país que no tiene salida al mar. Entonces puede importar Bolivia, ¿correcto? Y trae la mercancía por vía marítima porque el transporte marítimo es más barato y me permite traer mayor volumen de carga. Entonces esta carga que va con destino a Bolivia ingresa al territorio peruano y se descarga, por ejemplo, en el puerto de Matarani o se descarga también en el puerto de Hilo, en Moquegua, y de allí se destina por vía terrestre hacia Bolivia, que es el destino final de la mercancía. Como comprenderán, esa no es una mercancía para el Perú y por lo tanto no hay que pagar tributos. Ahora, para hacer el tránsito interno, obviamente hay ciertos requisitos. ¿Quiénes son los que pueden declarar para realizar el tránsito interno? Los que pueden declarar para realizar el tránsito interno puede ser el transportista o su representante en el país. Entonces, aquí en este régimen, el transportista puede hacer la declaración o su representante en el país. Y también la puede hacer el mismo despachador de aduanas, es una agencia de aduanas. Eso sí, es muy importante. Para realizar el régimen de tránsito, los contenedores deben estar debidamente precintados. ¿Qué quiere decir? Con su precinto de seguridad. Si no es así, también se permite la situación de tránsito para mercancías de dimensiones especiales que no caben en un contenedor. Y también se pueden hacer el tránsito interno en el caso de mercancías que están fraccionadas, es lo que se llama carga suelta o fraccionada, pero que está debidamente individualizada e identificada. En esos casos se puede hacer la situación de tránsito. ¿De quién es la responsabilidad del tránsito? El tránsito es responsabilidad. En el caso de tránsito interno, la responsabilidad es hasta la entrega de la mercancía en el punto de llegada de la aduana de destino. Es decir, que si yo pido un tránsito interno, por ejemplo, de Paita hasta Iquitos, la responsabilidad del que ha solicitado el régimen es hasta entregar la mercancía en Iquitos. Hasta allí va su responsabilidad. En el caso del tránsito externo, hasta la salida de la mercancía del territorio aduanero. Entonces, si va con destino a Bolivia, la mercancía entró por el puerto de Hilo, en el momento que cruce la frontera con el Perú, hasta ahí llegó la responsabilidad del que solicitó la mercancía. Ahora, para acogerse a este régimen,
hay que presentar una garantía, ¿correcto? Una garantía por el valor FOB de la mercancía. Ya no es por los tributos, porque aquí no se pagan tributos. Lo que hay que garantizar es el valor FOB de la mercancía. Y en caso se haga el tránsito por vía aérea o marítima, se podrá garantizar mediante una garantía nominal global. Garantía nominal. Es decir, que no necesito presentar una carta a fianza. Una garantía nominal puede ser, por ejemplo, un pagaré, ¿correcto? Un pagaré. Pero eso sí, tiene que ser una garantía nominal global por el monto de $50.000 cuando se hace por vía aérea o marítima. Correcto. Otra cosa importante que nosotros debemos señalar en el régimen de tránsito es que los transportistas tienen que estar autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y además el transportista que hace esta figura de tránsito tiene que estar autorizado como transportista internacional, ¿correcto? O sea que tiene que tener autorización para realizar transporte internacional. Ojo con eso, que es muy importante. Otra cosa es que el plazo que otorga la aduana para este régimen de tránsito máximo es hasta 30 días calendario contados a partir del otorgamiento del levante. Se dice hasta, pero obviamente el plazo con destino obviamente hacia el exterior, ¿correcto? Va a ser lo que la aduana establezca, teniendo en cuenta la distancia, la ruta y modalidad del transporte. Por eso dice la aduana puede autorizar hasta 30 días calendario, pero puede ser menos. Por eso ya esta depende pues del plazo que se establezca y va a depender a su vez de la distancia, la ruta y la modalidad de transporte. Cuando obviamente llegue en el caso del tránsito interno, la mercancía llega a destino, ¿correcto? Va a haber una inspección física, un control físico de la mercancía, cuando la mercancía haya llegado obviamente sin contenedor, ¿correcto? Como carga suelta, debidamente individualizada, identificada, se va a hacer una inspección física de la mercancía en el lugar de destino. O también cuando se traten de mercancías que no han venido en contenedores por sus dimensiones especiales, también se va a hacer una inspección física de la mercancía. Entonces, el caso de tránsito va a ser muy útil para aquellas empresas que de repente, por ejemplo, también un contrato, por ejemplo, una empresa petrolera, ¿correcto? Que requiere pues llevar mercancía hacia la zona de Iquitos y no puede llevar pues la mercancía de manera directa, conforme, puede utilizar esta figura de tránsito interno. Entonces tenemos acá los puntos medulares y centrales de lo que es un régimen de tránsito. Estaríamos viendo luego lo que es el régimen de transbordo en una próxima sesión y estaría agradeciendo la atención prestada al respecto. Muchas gracias.